Imagina esto, una enorme mansión, paredes llenas de arte y un lujo desbordante. Dentro de esas paredes se desarrolla una historia que jamás olvidarás. Hoy te contaré algo que no solo te dejará pensando, sino que te hará reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. El título ya lo dice todo. La cruel esposa del millonario humilló a la señora de la limpieza, pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. ¿Qué podría ser tan impactante? ¿Qué secreto se esconde detrás de esta humillación? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a contar no solo es sorprendente, sino que cambiará tu forma de ver la vida y a las personas. Pero antes de seguir, te invito a darle like a este video, suscribirte a este canal llamado Éxito Magnético y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las personas con más dinero tienen derecho a tratar a los demás como les plazca? ¿O el respeto debería ser universal, sin importar la clase social? Déjamelo en los comentarios, que estaré leyendo. Esta historia comienza con Clara, una mujer acostumbrada a tenerlo todo. Nacida en el lujo, hija de empresarios multimillonarios y ahora esposa de uno de los hombres más ricos del país. Clara era conocida por su belleza, su elegancia y su temperamento. Desde que era joven, Clara tenía algo que muchos describían como una lengua afilada. No importaba quién estuviera frente a ella. Si algo no le parecía, lo decía sin filtros y, a menudo, con una crueldad que dejaba a los demás helados. Pero Clara no veía nada malo en eso. Para ella, el dinero y el poder justificaban cualquier cosa. ¿Para qué tratar con amabilidad a alguien que apenas tiene lo suficiente para vivir? Pensaba que las personas como Lucía, la señora de la limpieza de su casa, estaban allí para servir y no para ser escuchadas o respetadas. Lucía, por otro lado, era todo lo contrario. Una mujer humilde, madre de 2 hijos, que trabajaba largas horas para mantener a su familia. Lucía había aprendido a soportar las palabras hirientes de Clara porque necesitaba ese trabajo. En el fondo, sabía que no valía la pena responderle a alguien que no entendía el valor del respeto. Pero ese día fue diferente. Ese día, algo en Lucía cambió. Todo comenzó una mañana soleada, cuando Clara bajó a la cocina de la mansión. Vestida impecablemente, con su cabello perfectamente peinado, vio que Lucía estaba limpiando el suelo. A Clara no le gustaba que los empleados estuvieran a la vista cuando ella estaba en casa. Sin embargo, esa mañana no pudo contener su molestia. ¿Es que no puedes hacer esto en otro momento?, dijo Clara con tono despectivo. Verte aquí me quita las ganas de desayunar. Y además, ¿qué es ese olor? ¿Usas el mismo detergente barato para todo? No me extraña que esta casa no huela a nada elegante. Lucía, con la cabeza gacha, intentó ignorar las palabras de Clara. Pero lo peor estaba por venir. Clara, con una sonrisa sarcástica, le dijo: «Sabes, siempre me he preguntado cómo logras soportar tu vida. Debe ser horrible despertarte cada día sabiendo que eres insignificante». Esas palabras golpearon a Lucía como un balde de agua fría. Durante años había soportado insultos y humillaciones, pero esta vez fue diferente. En ese instante decidió no quedarse callada. Lucía levantó la mirada y, con una calma que sorprendió a Clara, respondió: «Señora, puede que mi vida no sea perfecta, pero al menos me despierto cada día con la conciencia tranquila. ¿Y usted?». Clara, atónita, no supo qué responder. Nunca nadie le había hablado así. En ese momento el marido de Clara, Alejandro, entró en la cocina. Había escuchado parte de la conversación y por primera vez vio a su esposa bajo una nueva luz. Alejandro era un hombre exitoso,
pero también alguien que valoraba la humildad y el respeto. Aunque amaba a Clara, no podía ignorar su comportamiento. Ese día, decidió que las cosas tenían que cambiar. Mientras Clara intentaba justificar sus palabras, Alejandro le dijo: «El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca comprará el valor de una persona. Clara, es hora de que empieces a entender eso». Lucía, sin decir más, continuó con su trabajo. Sin embargo, algo extraño sucedió después de ese encuentro. Un mensaje inesperado llegó al teléfono de Alejandro, algo que cambiaría la vida de todos en esa mansión. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate conmigo, porque lo que viene es aún más impactante. Alejandro miró su teléfono con una expresión que Clara no pudo descifrar. El mensaje que había recibido no solo lo dejó sorprendido, sino que lo hizo reflexionar profundamente. Sin decir una palabra, se dirigió a su despacho, dejando a Clara intrigada y con una mezcla de irritación y curiosidad. Ella no estaba acostumbrada a que su marido se mostrara tan distante, especialmente después de una discusión. Alejandro era un hombre sereno, pero en ese momento algo había cambiado. Mientras tanto, Lucía siguió con sus labores, intentando concentrarse a pesar de la tensión que sentía en el ambiente. No podía quitarse de la cabeza las palabras de Clara, pero también sabía que había hecho lo correcto al defenderse. A pesar de su posición, sentía que el respeto era algo que debía exigirse, sin importar quién estuviera frente a ella. Alejandro, en su despacho, releía el mensaje. Era de una persona que él no esperaba, una antigua amiga de la familia, alguien que conocía tanto a Clara como a Lucía desde hacía años. En el mensaje, esta persona le revelaba algo que lo dejó sin aliento. Lucía había trabajado para ellos mucho antes de que Clara y Alejandro se casaran. Pero lo más impactante no era eso. Según el mensaje, Lucía había hecho un sacrificio inimaginable para que Clara pudiera mantener su estilo de vida en un momento crítico del negocio familiar. Alejandro decidió investigar más y pidió reunirse con esa persona en secreto. Durante esa reunión, descubrió que hace más de una década, la familia de Clara había estado al borde de la ruina. Fue Lucía, entonces una joven empleada, quien decidió entregar todos sus ahorros para ayudarlos sin pedir nada a cambio. Lo hizo por gratitud, porque los padres de Clara la habían ayudado en un momento difícil de su vida. Pero Clara nunca supo esto, o al menos había elegido olvidarlo. Esa noche Alejandro regresó a casa con el corazón pesado. Observó a su esposa mientras cenaban en silencio. Clara parecía indiferente, pero Alejandro sabía que detrás de su fachada fría había alguien profundamente desconectado de la realidad. En un momento inesperado, él rompió el silencio. «Clara, ¿alguna vez te has preguntado por qué seguimos teniendo esta vida tan cómoda, incluso cuando parecía que todo se derrumbaba?» Clara lo miró con desdén, pensando que se trataba de una charla más sobre los valores que a menudo predicaba su esposo. «Por supuesto, Alejandro, porque mis padres trabajaron duro, porque somos inteligentes y porque sabemos aprovechar las oportunidades». Alejandro negó con la cabeza y, con calma, respondió: «No, Clara, es porque alguien sacrificó todo lo que tenía para que tu familia pudiera levantarse nuevamente. Esa persona es Lucía. Ella salvó tu casa, tu educación y, en última instancia, tu vida». El rostro de Clara cambió por completo. Pasó de la incredulidad a la confusión y, finalmente, al silencio. Durante un instante, pareció buscar algo en su memoria, algo que había bloqueado durante años. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro continuó: «No tienes idea de cuánto respeto debería inspirarte esa mujer.
Y sin embargo, la humillas como si fuera menos que nada. Clara, esto no puede seguir así. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se quedó sin palabras. Aunque intentaba mantener su compostura, dentro de ella algo comenzaba a quebrarse. La imagen de Lucía, siempre humilde y trabajadora, empezó a adquirir un nuevo significado. Pero, más allá de la vergüenza, Clara sintió miedo. Miedo de enfrentarse a sus propios errores, a la vida de privilegios que había llevado sin jamás detenerse a pensar en las personas que la sostenían. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que las cosas no podían quedarse en palabras. Hizo algo que sorprendió tanto a Lucía como a Clara. Reunió a todos los empleados de la casa y anunció que Lucía sería ascendida a un puesto de mayor responsabilidad y que además recibiría un generoso aumento salarial. Para Alejandro, era una forma de mostrar respeto y gratitud por lo que ella había hecho en el pasado. Clara, en silencio, observó todo desde un rincón de la sala. Las palabras de su esposo resonaban en su cabeza, pero todavía no encontraba el valor para enfrentarse a Lucía. Por su parte, Lucía aceptó el reconocimiento con humildad, aunque no pudo evitar sentirse incómoda con toda la atención que ahora recibía. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que Lucía haría después. En lugar de aceptar el ascenso, pidió hablar en privado con Alejandro. En ese encuentro, le agradeció por el gesto, pero dijo algo que lo dejó perplejo. «Señor Alejandro, no necesito un título para sentirme respetada. Lo único que quiero es que aquí, en esta casa, todos podamos tratarnos como iguales, sin importar nuestra posición». Esas palabras tuvieron un impacto aún mayor en Alejandro, pero también comenzaron a transformar la percepción de Clara. Por primera vez, empezó a entender que el respeto no se exige ni se compra, sino que se gana con acciones genuinas. Lo que sucedió después entre Lucía y Clara no solo cambió la dinámica en la mansión, sino también la forma en que Clara veía la vida. Pero esa es una parte que necesitas escuchar en detalle, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. No te vayas, porque lo más sorprendente está por llegar. Continúa conmigo y descubrirás cómo una lección de humildad puede cambiarlo todo. Los días que siguieron al encuentro en la sala fueron tensos, pero llenos de cambios. Clara no era una mujer acostumbrada a reflexionar sobre sus acciones, pero algo en la mirada de Lucía, en su respuesta humilde y llena de dignidad, la había conmovido de una manera que no podía ignorar. Durante las noches, Clara se encontraba recordando momentos de su infancia, pequeñas escenas que hasta entonces habían permanecido enterradas en su memoria. Recordó a Lucía cuando era mucho más joven, ayudando en la casa de sus padres, siempre con una sonrisa, incluso en los días más difíciles. Un recuerdo en particular se destacó. Era un día lluvioso. Clara, siendo una niña mimada, había exigido que alguien la llevara al colegio en un coche, mientras el conductor de la familia estaba ocupado con otra tarea. Lucía, empapada hasta los huesos, se ofreció para llevarla a pie bajo la lluvia, asegurándose de que Clara llegara a tiempo. En aquel momento, Clara no había visto ese gesto como algo extraordinario, pero ahora, al recordarlo, una sensación de vergüenza la invadió. Lucía siempre había estado allí, no solo cumpliendo con su trabajo, sino también mostrando un nivel de humanidad que Clara jamás había valorado. Un día, Clara decidió dar el primer paso. No sabía cómo abordar a Lucía. Su orgullo luchaba contra el sentimiento de culpa que ahora no podía ignorar. Finalmente, encontró a Lucía en el jardín, regando las plantas. Clara se acercó lentamente, sintiéndose extrañamente nerviosa. Al principio Lucía no se percató de su presencia,
pero cuando levantó la vista y vio a Clara allí, con una expresión seria pero sincera, supo que algo importante estaba por suceder. «Lucía», comenzó Clara, con una voz más suave de lo que era habitual en ella, «quiero hablar contigo». Lucía dejó la regadera a un lado y la miró con calma. «Dígame, señora». Clara respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «He sido injusta contigo durante mucho tiempo. He dicho cosas que no debí decir. Y he actuado como si estuvieras aquí solo para servirme, sin pensar en lo que eso significaba para ti como persona. Quiero que sepas que lo lamento». Lucía se quedó en silencio por unos segundos, estudiando el rostro de Clara. Luego, con una leve sonrisa, respondió: «Señora, no esperaba escuchar eso de usted, pero lo agradezco. El respeto es algo que todos merecemos, y saber que lo reconoce significa mucho». Ese momento marcó un antes y un después. Clara, por primera vez en su vida, sintió el peso de sus acciones y decidió que no podía quedarse solo en palabras. Empezó a involucrarse más en las dinámicas de la casa, hablando con los empleados, conociendo sus historias y buscando maneras de mejorar sus condiciones. Aunque al principio su esfuerzo fue recibido con escepticismo, con el tiempo, su sinceridad se hizo evidente. Alejandro, por su parte, observaba el cambio en su esposa con una mezcla de alivio y orgullo. Aunque sabía que el proceso de transformación de Clara sería largo, estaba claro que había dado el primer paso hacia un cambio verdadero. Pero lo más sorprendente ocurrió unas semanas después, cuando Lucía, durante una conversación casual con Alejandro, reveló algo que dejó a todos atónitos. Contó que el sacrificio que había hecho por la familia de Clara no solo había sido económico, había renunciado a una oportunidad que habría cambiado su vida. Una beca para estudiar en el extranjero, algo que siempre había sido su sueño. Pero en aquel momento, al ver a los padres de Clara desesperados por salvar su negocio y mantener a su familia, decidió que ellos la necesitaban más que ella misma. Cuando Clara escuchó esta historia, quedó devastada. Durante años había vivido una vida cómoda, sin saber que había sido posible gracias al sacrificio de alguien a quien había despreciado. Ese conocimiento no solo la hizo sentir culpable, sino también determinada a corregir su actitud y a retribuir de alguna manera. Clara decidió hablar nuevamente con Lucía, esta vez con una propuesta. «Lucía, me has enterado de lo que hiciste por mi familia, y aunque nada de lo que haga podrá compensarlo, quiero ayudarte a cumplir tu sueño. Quiero que tomes esa beca o cualquier otra oportunidad que te acerque a lo que siempre has querido». Lucía, sorprendida, negó con la cabeza. «Gracias, señora, pero ya no soy la misma joven que tenía esos sueños. Ahora mis prioridades son mis hijos y asegurar su futuro. Pero saber que usted reconoce lo que hice es suficiente para mí». Clara, sin embargo, no se dio por vencida. Junto con Alejandro, buscaron maneras de ayudar a Lucía y a su familia, desde ofrecer becas para sus hijos hasta mejorar las condiciones de su trabajo. Poco a poco, la relación entre Clara y Lucía se transformó, dejando atrás los años de desprecio y convirtiéndose en un vínculo basado en el respeto mutuo. Sin embargo, el mayor cambio ocurrió dentro de Clara misma. Comenzó a involucrarse en actividades benéficas, dedicando tiempo y recursos a ayudar a quienes lo necesitaban. No era solo una forma de compensar sus errores, sino una nueva manera de vivir. Descubrió que el verdadero valor de su riqueza no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que podía ofrecer a los demás. Y así, aquella cruel esposa del millonario, que un día humilló a la señora de la limpieza, se convirtió en un ejemplo de cómo una lección de humildad puede transformar incluso los corazones más endurecidos,
Pero no te vayas todavía, porque la conclusión final de esta historia tiene una enseñanza aún más profunda que debes escuchar. Continúa conmigo para cerrar este capítulo de la manera más impactante. Con el paso del tiempo, la vida en la mansión adquirió un nuevo sentido. Clara, quien alguna vez fue conocida por su arrogancia y desdén, comenzó a ser vista como alguien genuinamente comprometida con el bienestar de los demás. Aunque los cambios en su actitud no fueron inmediatos ni fáciles, cada pequeño gesto fue un paso hacia la redención, no solo ante los demás, sino también consigo misma. Lucía, por su parte, empezó a notar los cambios en Clara. Ya no eran solo palabras vacías, eran acciones concretas que demostraban un cambio real. Clara no solo trataba a Lucía con respeto, sino que también se interesaba por su vida y la de su familia. En más de una ocasión, Clara organizó reuniones familiares en las que incluía a todos los empleados de la casa como iguales, algo impensable en el pasado. Aunque Lucía aceptaba estos gestos con humildad, siempre recordaba a Clara que lo más importante no eran los grandes gestos, sino la consistencia diaria en el respeto y la empatía. Un día, Clara tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. Decidió compartir públicamente la historia de Lucía y su propio proceso de cambio. Aunque no era fácil para ella exponer sus errores ante los demás, sintió que era una forma de inspirar a otros. En una entrevista, Clara dijo: «Aprendí que el verdadero valor de una persona no está en su posición social, sino en su capacidad de dar, de sacrificarse por los demás, incluso cuando nadie lo nota. Alguien me enseñó eso con su ejemplo, y ahora es mi deber llevar esa lección a otros». El impacto fue inmediato. La historia se viralizó en redes sociales y muchas personas comenzaron a reflexionar sobre cómo trataban a quienes trabajaban para ellos o estaban en posiciones más vulnerables. Clara fue invitada a eventos y conferencias donde hablaba sobre su experiencia y la importancia del respeto y la empatía en todas las relaciones humanas. Sin embargo, siempre dejaba claro que la verdadera protagonista de esa historia era Lucía. Lucía, quien prefería mantenerse alejada de los reflectores, se sintió orgullosa de que su historia sirviera para algo más grande. Pero, más allá del reconocimiento público, lo que más valoraba era que Clara había cambiado de corazón. En una conversación privada, Lucía le dijo a Clara: «No se trata de lo que digas ante el mundo, sino de lo que hagas cuando nadie te ve. Por lo que hemos visto en estos últimos meses, sé que tu cambio es real». A medida que la relación entre Clara y Lucía se fortalecía, ambas comenzaron a trabajar juntas en proyectos comunitarios. Clara utilizó su influencia para recaudar fondos y crear programas de capacitación para mujeres en situaciones difíciles, mientras que Lucía aportaba su experiencia y sus ideas prácticas para hacer que estos proyectos fueran efectivos. Juntas, se convirtieron en un equipo inesperado, pero poderoso. Sin embargo, la verdadera conclusión de esta historia no está solo en los logros tangibles, está en las lecciones aprendidas y en cómo esas lecciones impactaron a todos los involucrados. Alejandro, quien había sido el catalizador de este cambio al enfrentarse a su esposa, también encontró una nueva inspiración en el proceso. Decidió dedicar más tiempo a su familia y menos a los negocios, entendiendo que el verdadero éxito no se mide en números, sino en la calidad de las relaciones humanas. Lucía, aunque siempre humilde, encontró en este cambio un reconocimiento que nunca había esperado. No solo ganó el respeto de Clara, sino también el de todas las personas que alguna vez la habían subestimado. Sus hijos, quienes habían sido testigos de las dificultades que su madre enfrentó, ahora la veían como una verdadera heroína.
un ejemplo de fortaleza y dignidad. Y Clara, la mujer que alguna vez fue conocida por su frialdad, encontró una nueva razón para vivir. Comprendió que el respeto y la empatía no son solo virtudes, sino herramientas poderosas para transformar vidas, comenzando por la propia. Su historia no solo se convirtió en una lección para quienes la escucharon, sino en una fuente constante de motivación para ella misma. Hoy, cuando alguien pregunta por Clara y Lucía, no hablan de una jefa y su empleada, sino de dos mujeres que, desde lugares completamente diferentes, encontraron una forma de trabajar juntas por un bien común. Su historia demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el cambio, la redención y la humanidad. Y así concluye esta historia que comenzó con arrogancia y humillación, pero que terminó con respeto, gratitud y transformación. Si este relato te dejó una enseñanza o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar cuando se les da una oportunidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.